En este video vamos a introducirnos a los conceptos de animación 2D, sistema de partículas y efectos de sonido con Unity Engine, partiendo desde la base del proyecto creado en el video anterior de fundamentos de desarrollo 2D con Unity Engine. Vamos a iniciar la creación de animaciones del jugador abriendo la pestaña de Animation. Para eso podemos dirigirnos al menú Window, Animation o presionar Control 6. Una vez que tenemos la ventana abierta, la reposicionamos donde nos guste y notamos que nos dice que no hay ningún objeto animable seleccionado. Para empezar a animar vamos a tener que seleccionar el elemento que queremos animar, en este caso el jugador. Seleccionamos el jugador y nos aparece un mensaje mencionando que podemos crear una animation click para nuestro jugador. El animation click va a ser una animación base. Debemos elegir una ruta. En este caso yo creo una carpeta animations y dentro de esa carpeta creo otra carpeta donde vamos a poner la animación del jugador. Colocado el nombre significativo, que en este caso es reposo para la primera animación, vamos a ver que Unity creó dos archivos, un animation controller y un archivo del tipo animation clip. El animation controller va a ser el archivo que va a controlar todas las animaciones, mientras que cada animation clip es una animación individual. Además, Unity se tomó la libertad de crearnos un componente animator para nuestro jugador asociando el correspondiente controller. Ahora vamos a bloquear la ventana de animations y vamos a dirigirnos a nuestra carpeta de sprite. Para el caso de las animaciones 2D, estas son un conjunto de imágenes en secuencia. Arrastramos el primer sprite. Como podemos ver, nos agrega la propiedad jugador sprite, la cual va a ser animada. Tenemos en el segundo cero la primer key, que corresponde a una imagen, específicamente al sprite del sprite render. Y algo interesante es esta configuración de samples, las cuales nos va a permitir establecer cuántos frames por segundo se van a mostrar en esta animación. Si no vemos la configuración, podemos ir a los tres puntitos y activar Show Sample Rate. También nos da configuraciones por defecto y fíjense que al aplicarlas nos cambia la línea de tiempo, ¿no? Algo interesante que podemos hacer es grabar directamente las propiedades que queremos animar. Por ejemplo, seleccionamos el jugador, presionado el botón rojo y podemos animar todas las propiedades que son escalares, es decir, cualquier propiedad en un componente que tenga un número asociado. Podríamos animar posición, rotación y escala. La idea es adelantar el marcador de la línea de tiempo y luego realizar una modificación en alguna propiedad. Y como pueden ver, automáticamente Unity va a registrar el key de esa animación, ¿no? Nuevamente adelanto el indicador y como pueden ver, al correr nuevamente la posición del jugador se ingresa un keyframe. Algo realmente interesante a animar es el color del sprite. Por ejemplo, puedo agregar una key de animación o añadir el key de animación para el color blanco, en este caso sería al final de la animación. Fíjense que ahí se agregó la propiedad color. Me posicionó al principio de la animación, vuelvo a agregar el key para que empiece como termina. Y lo que puedo hacer es hacer variar el color de la propiedad del sprite render. Y ahí va a pasar un color un poquito verdecito y voy a hacer que en el otro frame también tenga una variación de color. Esto permite hacer una especie de parpadeo en color verde. Cuando estoy conforme, cancelo la grabación. Y como pueden ver, automáticamente tengo animado movimiento y cambio de color. Podría llegar a remover cualquier propiedad del animation y en consecuencia se van a borrar los keys asociados. Por ejemplo, en este caso la posición no me interesa animarla, hago clic derecho, remover propiedad y ahora solo estaría animando el color del sprite render. Algo interesante es que si la animación la percibimos muy rápida, podemos hacer variar el sample, lo bajamos a 10. Esto debería tener una relación con la cantidad de, por ejemplo, imágenes o keys que tengo en mi animación. Y ahí tengo una animación de reposo bastante interesante. Algo importante es que por defecto la animación debería estar con la configuración de loop. Eso puedo verificarlo al seleccionar el animation clip, chequeando que la opción de loop esté marcada. Vamos a crear una nueva animación, en este caso para recorrer. Para eso nos dirigimos al menú Create. Podemos hacer clic derecho en el apartado de proyecto. Vamos a crear un nuevo animation clip. Para eso vamos a Create y debajo de Animation Controller tenemos la opción Animation, la presionamos, ingresamos un nombre significativo, en este caso correr, realizamos la apertura del Animator Controller y este
Asset nos va a realizar la apertura en la pestaña Animator. Y como ustedes pueden ver, es una especie de diagrama. Este diagrama se conoce como máquina de estado. Vamos a posicionar la ventana donde nos sea cómodo. Y básicamente se considera que cada animación es un estado en el Animator Controller. Por ejemplo, el estado de reposo es la animación de reposo, mientras que la animación de correr va a ser el estado correr. Y la idea de este diagrama es configurar los estados y las transiciones para llegar a la animación que esté buscando. Yo, por ejemplo, podría definir un estado inicial. En este caso puede ser tanto reposo como correr. Y también el Animator Controller tiene un sistema de layers que nos puede servir para tener distintas configuraciones de estado en función de distintos tipos de comportamiento. En este caso no va a ser necesario, pero en futuros videos vamos a indagar más en este sistema. Ahora bien, no tengo animación porque la animación correr no fue creada, pero como pueden ver se entra en ese estado. Si yo cambio el estado inicial a reposo, automáticamente se puede verificar que se está reproduciendo la animación de reposo y que el estado se actualiza en el Animator Controller. Primera configuración que vamos a hacer sobre la animación correr es marcarla como loop para que se repita, y vamos a volver a nuestra pestaña Animation, seleccionamos el jugador y pasamos a la animación correr. Afortunadamente, al hacer esto, Unity nos va a detectar todas las animaciones asociadas a ese objeto que están definidas dentro del Animation Controller. La animación de correr no va a ser más que modificar los sprites, así que vamos a empezar ingresando el sprite base, y dentro de nuestra carpeta sprite tenemos el segundo frame de esta animación, y lo que podemos hacer es alternar entre estos dos frames, y como pueden ver ahí tenemos una animación de correr de 3 keyframes. Y como pueden ver, si tengo el estado por defecto en correr, automáticamente mi personaje se anima en modo de juego. La idea ahora sería programar los inputs para poder alternar entre estos estados. Ahora, ustedes pueden ver que cuando cambian el estado por defecto de la animación del Animator Controller, hay una flechita, y esa flechita determina la transición. Vamos a hacer una transición entonces del estado de reposo al estado de correr. Y esta transición tiene una configuración que va a definir cuándo pasar de un estado a otro, es decir, cuándo cambiar de animación. Generalmente esta configuración es un poquitito más compleja, pero es algo que nos vamos a ir acostumbrando a medida que vamos trabajando con animaciones en Unity. Generalmente las animaciones 2D no tienen tiempo de salida, es decir que se pueden cancelar inmediatamente, porque la idea es percibir obviamente de forma inmediata el cambio de animación. Entonces la configuración como has exist time o transition duration, que sería una especie de delay entre la transición de una animación a otra, no son necesarios particularmente en este tipo de proyecto 2D. Como pueden ver ahí tenemos la primera transición, ¿no? Pero nos sale una alerta, y la alerta que nos aparece refiere a que necesitamos definir una condición de transición. A veces podemos también pasar de una animación a otra por la configuración de transición, es decir, para concatenar animaciones. Y para definir una condición generalmente creamos un parámetro dentro del Animator Controller. Este parámetro es interno a la máquina de estado y nos va a permitir definir estas condiciones. Por ejemplo, un parámetro de velocidad. Entonces, para salir de reposo, si esta velocidad, por ejemplo, es mayor que 0, significa que me quiero mover. Entonces, en función de este valor, la máquina de estado, es decir, el Animator Controller, va a saber cuándo pasar del estado de reposo al estado correr. Como pueden ver, es una configuración que realizo en la transición. Esto lo puedo probar en tiempo de juego. Lo que hacemos es seleccionamos el jugador y vamos a ver que si modifico el valor de velocidad a 1, automáticamente paso al estado correr. Pero si vuelvo a velocidad 0, no tengo un retorno hacia el estado de reposo. Esto se debe a que la transición fue configurada en un único sentido, ¿no? De reposo a correr. Lo que tengo que hacer es una nueva transición de correr a reposo y configurarla de forma acorde. Es decir, en primer lugar, que no tenga tiempo de salida. Tampoco necesito duración entre transiciones. Y ahora sí, cuando la velocidad sea igual a 0, por ejemplo. Y ahora si verifico el funcionamiento del valor en la máquina de estado, cuando velocidad es 0 estoy en estado de reposo, obviamente. Y si la velocidad pasa a 1, paso a correr, volviendo a reposo cuando velocidad es 0. Ahora bien, tenemos las transiciones, pero nos gustaría programar
el cambio de estas transiciones cuando nos movemos, y eso lo tenemos que hacer desde el código. Pero un último detalle, fíjense que en términos del sprite, si seleccionamos el jugador, quizás nos interese hacer variar el flip horizontal, es decir, el flip en X del sprite, para que el personaje esté mirando al lado correcto cuando se desplaza. De esa manera la animación y el flip van a complementar una ilusión de movimiento bastante interesante. Analizamos el script mover y ahora bien, se agregaron algunas líneas de código al script mover que realizamos en el video anterior para poder animarlo. En primer lugar, vamos a necesitar dos referencias privadas, una al componente animator y otra al componente sprite render. Esto nos va a permitir hacer variar la animación y el flip. En onEnable obtenemos las referencias. ¿Se acuerdan que en el video anterior dijimos que otra opción es obtenerlas en awake? Y también es recomendable si vamos a activar y desactivar el objeto. Pero por el momento no vamos a hacer refactor en nuestro código del script mover. Tenemos las referencias a getComponent de animator y spriteRender. Y en el update está la magia. Tenemos separado la lógica de movimiento horizontal y tenemos aquí la lógica de comportamiento para poder, en primer lugar, notificar a la máquina estado del animator controller cuál es la velocidad actual del rigid body. Esta es una forma de hacerlo, es decir, buscamos una coincidencia entre la velocidad del rigid body y la velocidad del parámetro dentro del animator controller. De esta forma vamos a tener movimiento cuando realmente nos estemos moviendo en una magnitud horizontal, por eso estamos utilizando X. Ahora, un detalle es que yo definí la velocidad del parámetro como tipo entero, mientras que la velocidad en la componente X de mi rigid body es flotante. Una forma de solucionar esto sin modificar el parámetro de la máquina de estado es hacer un casting a entero, es decir, transformar la componente velocidad.x en un entero, haciendo el casting poniéndole los paréntesis int antes de la componente. Lo asigno a una variable velocidad. En la próxima línea lo que estoy haciendo es, estoy utilizando esa variable para saber si tengo que mirar a la izquierda o no. De esa forma esta comparación va a retornar un valor booleano que va a coincidir con la dirección a la cual tiene que mirar el sprite. Y como tercera línea lo que se hace es se utiliza la referencia a mi animator para setear el parámetro entero, en este caso es velocidad, el nombre tiene que ser tal cual como fue ingresado en la máquina de estado, y el segundo parámetro, que es velocidad X, es el valor de la variable. Entonces voy a tener una coincidencia entre la velocidad de mi rigid body horizontal y la velocidad seteada en el parámetro de la máquina de estado. Verificamos el funcionamiento y podemos notar que cuando nos movemos tanto a izquierda como a derecha se anima el estado a correr, mientras que cuando velocidad es 0 porque no hay desplazamiento horizontal, pasamos a estado de reposo. Ahora bien, existe un fix quizás al momento de cambiar la animación, depende cómo hayan configurado la transición de ida de reposo a correr. Fíjense que tengo una condición que es greater que 0. ¿Qué pasa? El movimiento hacia la izquierda es menor que 0 porque es un movimiento negativo. Entonces, para asfixiar este problema, velocidad podría ser no igual a 0. Entonces pasaríamos al estado correr tanto si nos movemos a la izquierda como si nos movemos a la derecha. Ahora sí, tenemos nuestro jugador correctamente animado en todos los sentidos. Vamos a analizar ahora la implementación de animación de salto a partir del estado AnyState. Es decir, en el Animator Controller puedo utilizar un estado que se conoce como AnyState, al cual puedo llegar a partir de cualquier estado. En primer lugar, analicemos la animación de salto, que está compuesta por un único frame, y la idea es desde cualquier estado yo podría llegar al estado saltar. Para eso tiene que haber una condición que se cumpla tanto desde reposo como desde correr, y esa condición se expresa a través de la transición. En la transición tenemos una variable booleana que es en aire, y si la variable booleana está en true se va a cumplir esa transición. Ahora bien, para salir del estado de salto simplemente puedo pasar nuevamente al estado de reposo, y eso va a ocurrir cuando en aire es false. Como podemos ver, de reposo pasamos a correr y cuando saltamos entramos a en aire. Nuevamente, cuando dejamos de estar en el aire pasamos a reposo y podemos volver a correr. Si consideramos que reposo es el estado desde el cual podemos pasar al resto de los estados, no es necesario pasar de saltar al resto de los estados, simplemente de reposo a saltar. Ahora bien, ¿de qué manera se configuró este parámetro booleano en aire desde el código? Estamos en el script mover. Como podemos ver, tenemos acá mi animator.setBool. Y este setBool setea obviamente
el parámetro en aire. Ahora bien, el resultado booleano es una comparación que es si la velocidad en i es distinta de 0. Es decir, que si estamos en equilibrio en i podemos asumir que estamos parados sobre una plataforma. No obstante, esta solución tiene un pequeño bug que vamos a pasar a verificar. Si por alguna razón nosotros arrastramos un enemigo hacia una pared, hay una fricción que hace que precisamente la componente i no genere un valor de 0. Entonces, de esa manera la animación de salto se activa. Y quizás esto no es lo que estamos buscando. Por eso vamos a implementar otra forma para setear este estado en aire. Entonces, como vimos en el video de fundamentos, las capas físicas son bastante importantes para definir grupos de colisiones. ¿Qué pasa? Que yo podría generar una nueva capa física a pisos para saber cuándo estoy tocando esa superficie. Y incluso podría llegar a combinar con un mecanismo si estoy tocando piso y plataformas al mismo tiempo. Ese mecanismo es con las máscaras. Así que vamos a asignar esta nueva capa pisos a nuestro piso, valga la redundancia. Y vamos a configurar las colisiones en el Project Settings. Recuerden siempre trabajar en la matriz de colisión 2D porque la otra es para físicas 3D. Entonces en el script mover voy a necesitar en primer lugar una referencia al collider que me va a permitir acceder a un método para identificar con qué superficie estoy en contacto, y en segundo lugar una variable entera que me va a permitir obtener el índice de la máscara. Tengo que obtener ese índice a través del método getMax que corresponde a la clase LayerMax. Ahora bien, ¿qué es una máscara? Bueno, una máscara es una configuración de Unity en función de los layers físicos. Yo puedo tener distintos tipos de máscaras que están definidos en función de la agrupación de los layers. Por ejemplo, acá quiero una máscara para pisos y plataformas, es decir, en función de esas dos capas físicas, dame una máscara. Y al obtener ese índice, yo puedo utilizar esa configuración para determinar si estoy tocando algún collider que pertenezca a alguno de esas dos capas. La detección de la colisión con la máscara la voy a hacer a través de, como dijimos, la referencia al collider y el método isTouchingLayer. En este caso paso el índice de la máscara y como esa máscara corresponde a dos layers, plataforma y pisos, puedo utilizar esta misma verificación para determinar si estoy tocando alguna de esas dos capas. De esta forma siempre voy a saber cuando estoy en contacto con una superficie desde la cual puedo saltar. Entonces el método en contacto con plataforma ahora me permite setear el parámetro en aire de forma adecuada. De esa forma voy a solo poder activar el salto cuando realmente estoy sobre una superficie a partir de la cual puedo saltar. Esto es bastante interesante y puedo llevar distintas configuraciones. Vamos a animar ahora un enemigo utilizando un tileset, es decir, una imagen que está compuesta por otras imágenes. Importamos el tileset y pasamos el modo sprite a múltiple. Ahora tenemos que editarlo. Como pueden ver, es una imagen que tiene dentro de sí otras imágenes. Tiene 9 cuadros horizontales por 3 verticales. Y la idea ahora es hacer el recorte. Vamos a Slice y vamos a ir por celda, que es la tercera opción. Vamos a ingresar 9 columnas y vamos a ingresar 3 ya que es 9 por 3. Presionamos Slice y automáticamente cada sprite se va a manejar por separado. Hay que recordar obviamente marcar aplicar. Luego cuando aplicamos la nueva configuración para el asset vemos que se dividieron los sprites. Vamos a crear un prefab variant para el nuevo enemigo a animar. Cambiamos el nombre, modificamos el sprite render. En este caso vamos a utilizar un enemigo volador. Hacemos conseguir el collider con el sprite render y ahora abrimos la pestaña Animation y vamos a crear la animación base. Obviamente se aconseja que sea en una ruta específica, por lo cual vamos a crear un directorio para el enemigo. Dejamos un nombre significativo para la animación y guardamos la misma en la carpeta origen. Por el momento el Animator Controller va a contar solo con una animación que es el estado de reposo. Y ahora vamos a la pestaña Animation, cambiamos el Sample a 10, seleccionando el prefab en cuestión, bloqueamos también la pestaña Animation y buscamos los sprites. Los últimos 3 frames del tileset corresponden a la animación que queremos realizar. Lo arrastramos al timeline y ahí tenemos las 3 claves y nuestra animación funciona acorde a lo esperado. Ahora introducimos nuestro nuevo enemigo y como es un enemigo volador, la configuración de escala de la gravedad puede ser 0. Eso va a depender del tipo de mecánica que quieran hacer, pero para este caso voy a hacer que no esté afectado por la gravedad. Gravity Scale va a ser 0 para mi murciélago. Vamos a introducir música de fondo. Para eso creamos una carpeta de sonidos y vamos a arrastrar un archivo .mp3 o .ogg a nuestra carpeta en cuestión. Podemos probarlo.
Y ahora podemos crear un componente audio source. Un GainObject con el componente audio source es aquel que va a ser considerado una fuente de audio. Podemos tener múltiples fuentes de audios. Para este caso vamos a tener este GainObject y le vamos a asociar la pista de audio que se conoce como un audio clip. Le asociamos la pista de audio que incorporamos en el proyecto, es decir, el asset de tipo audio clip. Lo arrastramos a la propiedad audio clip. Si la opción plain on awake está marcada, esto va a reproducirse automáticamente al momento de iniciar el juego. También hay otras configuraciones, pero inicialmente con eso es suficiente. Ahora vamos a incorporar dos efectos de sonido. Vamos a incorporar dos efectos de sonido, uno para saltar y otro al momento de colisionar. Ambos dos son audios en formato .ogg. Los testeamos. Y ahora bien, el origen de esta fuente de sonido puede variar. A la fecha tenemos nuestro jugador con bastantes componentes. Esto técnicamente no es un problema, pero más adelante podría ser una buena idea empezar a dividir los componentes en otros GainObject para tener un manejo de la complejidad un poquitito más adecuado. Pero por ahora, como estamos en la parte de fundamentos, vamos simplemente a agregar el componente audio source. La clave acá está en que vamos a utilizar un mismo audio source y vamos a hacer variar el asset audio clip, es decir que no tenemos que asociar ningún audio clip por defecto. Y para hacer nuestro efecto de audio necesitamos dos referencias privadas serializadas que van a ser los correspondientes audio clip, uno para el salto y otro para la colisión. Necesitamos una referencia al audio source que vamos a obtener en onEnable porque estamos en el script saltar, y acá con dos líneas de código que bien podrían estar en un método vamos a verificar si mi audio source no está reproduciendo un audio. Esto es importante para que no se acoplen la reproducción de sonidos. Si ya está reproduciendo un audio, la siguiente línea de código no va, y la siguiente línea de código es reproducir una sola vez. El método play one shot de el componente audio source permite reproducir un audio una única vez, y esto lo hacemos tanto cuando se presiona una tecla como cuando se ingresa en una colisión con algún elemento, salvo que para el caso de la tecla lo hacemos con el clip de saltar y para el caso de la colisión lo hacemos con el clip de colisión. Luego asignamos los clips al componente saltar y ajustamos también, por qué no, el volumen del audio source. Esto más que nada para darle una prioridad. Obviamente que más adelante se supone que el jugador va a poder ajustar estos valores mediante una configuración, pero por el momento podemos hacer que la música de fondo sea un poquitito más baja que la música de los efectos. Probamos el resultado y como pueden ver tenemos efectos de sonido al saltar y al colisionar. Para efectos visuales, los sistemas de partículas son un elemento esencial. Como pueden ver, ingresamos un sistema de partículas. En este caso vamos a hacer una mecánica de zona de curación con este sistema. Generalmente las partículas suelen usarse para ambientar el escenario, pero también pueden hacerse mecánicas, ya que se pueden detectar colisiones. Lo que sí, el sistema de partículas es un componente que tiene muchas configuraciones. Un video específico para este sistema podría ser una opción, pero como pueden ver va a llevar un tiempo acostumbrarse a cada una de ellas. Vamos a ir por las fundamentales. La primera es el renderer. El renderer me permite determinar de qué manera se va a dibujar esta partícula, y la partícula se va a dibujar particularmente a partir de un material. Un material es un tipo de asset que me determina la configuración para dibujar. Voy a crear una carpeta. En esta carpeta almaceno mis materials y voy a crear un material. Y ahora bien, es importante resaltar que un material tiene un shader asociado. Un shader básicamente es un código que va a determinar cómo se va a dibujar este material en la pantalla. La programación de shaders es bastante importante en el desarrollo de videojuegos porque nos permite tener muchos efectos visuales interesantes, pero particularmente acá vamos a utilizar los shaders que ya vienen por defecto, particularmente Universal Render Pipeline, que es una de las tecnologías de renderizado de Unity. Viene con shaders bastante interesantes y la idea es utilizar uno de esos shaders para crear la partícula. Vamos al apartado Universal Render Pipeline y elegimos el shader lead. Ahora vamos a elegir una textura que nos va a servir como textura base de la partícula. Elegimos un corazón y como podemos ver se dibuja sin transparencia porque el tipo de superficie es opaco. Vamos a pasar el tipo de superficie a transparente y podríamos realizar otras configuraciones como es el metalizado, pero la configuración base ya se encuentra realizada. Incluso podríamos hacer variar el color
Crea nuestro material, podemos arrastrarlo a la configuración renderer del componente Particle System. Y como podemos ver, el material fue reemplazado y ahora estamos literalmente spawneando corazones. Si bien el material es importante, hay otras configuraciones que también lo son, particularmente la duración de emisión, por cuánto tiempo se va a emitir partículas, si está en looping o no, es decir, si esta emisión se va a repetir indefinidamente o no, el tiempo de vida de cada partícula, es decir, cuánto va a permanecer activa, la velocidad con la que inicia. Estos son valores que podemos alterar para tener distintos efectos e ir jugando con distintas configuraciones. Algo interesante es que podemos aplicar físicas a estas partículas, particularmente vamos a trabajar con físicas 2D, incluso podríamos incorporar gravedad. Se suele utilizar las partículas para realizar proyectiles, por lo cual el tipo de simulación a veces puede ser algo interesante. Si es local, sigue al objeto original, como podemos ver ahí, mientras que si está configurado en modo mundo, donde la partícula spawnea, a partir de ahí se va a hacer la simulación física. Algo interesante en términos de performance es determinar un máximo de partículas a emitir, y en cuanto a la emisión también puedo establecer cuánto se va a emitir por tick. Incluso podría crear lo que se conoce como un burst de emisión, es decir, que se emitan un conjunto determinado de partículas. Y otra configuración interesante es tamaño sobre tiempo de vida, es decir, que la partícula puede agrandarse o disminuir en el tiempo. Incluso Unity nos provee unas funciones muy elegantes que tenemos abajo para determinar distintos comportamientos de crecimiento de partículas. Para poder incorporar colisiones con partículas tenemos que tener activado el módulo Collision. Generalmente se recomienda tener el modo 2D y además podemos determinar con qué capa colisionan estas partículas, particularmente va a ser con la capa Default. Y si quiero controlar qué pasa por código cuando se choca con una partícula, tengo que marcar la opción enviar mensajes de colisión. Como percibimos en modo juego, las partículas chocan con el jugador y tienen su movimiento en función de esta interacción. Y para la mecánica de la zona de curación creamos un script curar, el cual tiene que estar añadido al sistema de partículas porque es este el que recibe los mensajes de colisión a través del método onParticleCollision. Vamos a tener una configuración de puntos y ahí dentro de ese estado verificamos si existieron colisiones con las partículas, nos preguntamos si el otro GameObject es un player y si es un player obtenemos el componente jugador como hicimos al momento de herirlo y modificamos la vía a partir del método. Como pueden ver, tener métodos públicos nos permite simplificar esa lógica. Ahora al momento de chocar con un corazón, como pueden ver, se están sumando vidas al jugador. El jugador ha de tener como 1000 vidas porque las partículas no se eliminan al momento de colisionar con este. Y además se generan muchas partículas y por cada colisión se está sumando una vida en cuestión. Para finalizar vamos a verificar qué ajustes le hicimos al sistema de partículas para hacer nuestra mecánica más divertida. En primer lugar, aumentamos el tiempo de vida de la partícula para que permanezca en el nivel más tiempo. También hicimos que rate over time esté en 1 para que no se emitan tantas partículas y el jugador no pueda curarse tanto. El máximo de partículas emitidas son 10, así que la idea es no tener una sobresaturación de corazones. Y quitamos el tema del burst porque no tenía mucha lógica en cuanto a el tipo de mecánica. El módulo Shape nos permite definir la superficie mediante la cual se van a emitir las partículas. En este caso lo pasamos a modo caja y tiene una escala de 4, es decir que es un rectángulo que va a determinar la generación aleatoria de las partículas en función de esa superficie de emisión. Por último, ajustamos cómo las partículas aumentan durante su tiempo de vida. Algo interesante que hicimos es utilizamos una función por defecto que nos da Unity, pero le agregamos una key. Al agregarle una key podemos ajustar esta función de una forma más personalizada. Y lo más importante es que en el módulo de colisión pusimos en 1 la propiedad Lifetime Loss. De esta forma, cuando se choca con una partícula, esta se elimina, no sobrecurando al jugador. Y bueno, como pueden ver, ahí tenemos una mecánica de curación bastante interesante, con sonido, animaciones, y pasamos los fundamentos de este video. Nos vemos en el siguiente tutorial.